Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 14. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Oremos. Dios, doy gracias por tu palabra, gracias por cada persona aquí presente, gracias por los que mirarán la grabación, el video en el futuro. Dios, pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de mí, hable a cada persona aquí presente, a los corazones de cada persona. Pido que me ayudes a exponer tu palabra, a aplicar tu palabra a nuestras vidas y que vivamos vidas obedientes a ti. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La gratitud y el día de dar gracias es algo que se enfatiza esta semana. Ya será el último jueves de noviembre de este año 2022, este jueves que viene, pero a veces se nos olvida agradecerle a Dios cada día. Cada día, no solamente cuando ya terminó lo que es todo la cosecha de todas las frutas y verduras, toda la bendición del año, de los negocios, de las empresas, de tu empleo, de tus trabajos, de tus ascensos, de todo lo que tú has recibido, no solamente cuando están llenos tus lagares, cuando está lleno tu almacén de comida, pero también darle gracias a Dios aún cuando hay escasez, aún en pobreza. Pablo le dice a la iglesia en Filipo, a los filipenses, les dice, por nada estéis afanosos. Hay tanta gente afanada, queriendo ellos sentirse satisfechos logrando cosas. Quizá ellos, si lograsen tener una carrera, piensan que se sentirían satisfechos. Quizá ellos, si tuviesen un negocio y llegasen a cierto éxito en su negocio, piensan que estarían satisfechos, pero realmente el afán de la vida es algo que consume a la gente. Y les han preguntado a personas millonarias, ya tienes tantos millones, ¿cuánto más necesitas para estar contento? Y dicen, otro millón. ¿O cuántos billones, dicen a los billonarios, necesitas para estar contento? Otro billón. Y hay gente que por el afán de esta vida no agradecen a Dios y no están satisfechos. Y Pablo les está diciendo a la iglesia en Filipo, no se afanen, no estén afanados. Recuerden cuando Jesucristo
visitó a María y a Marta, y Marta estaba tan afanada arreglando todo y quizá cocinando y limpiando y preparando, y le dice a Jesús, mira, María ahí está nada más a tus pies escuchando y aprendiendo. ¿Por qué no la corriges? ¿Por qué no le dices que me venga a ayudar? ¿Qué no ves que yo estoy haciendo tantas cosas? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. A veces nosotros estamos afanados y turbados haciendo cosas que en sí no son malas, pero cuánta gente ahorita quizá esté lavando su ropa sucia en lugar de estar en la casa del Señor. Afanados y turbados, pensando que eso es más importante. Y Jesús le dijo, esta ha escogido lo mejor. No es que sea malo ir a lavar tu ropa, pero sí no es bueno hacerlo durante el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque esos afanes del mundo, mira, todo eso terminará, todo este universo será consumido en fuego y tu ropa sucia también y tu ropa limpia también. Entonces, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hay gente que no ora y hay gente que solamente ora para pedir. Pedir y orar no son sinónimos. Si yo a una persona le digo, bienvenido, nos da gusto que viniste a la iglesia, estoy hablando con esa persona, no al venir le digo, ¿trajiste tú una pintura para pintar ahí a la pared? ¿Qué material trajiste tú para techar? ¿Qué cosas pudieses tú hacer esto? El pedir no es lo mismo a platicar o hablar. Orar con Dios es hablar con Dios. Ahora, a veces sí le llamo, le pregunto a un hermano, ¿pudiese usted pasar por tal persona? Y le estoy preguntando, le estoy pidiendo, pero no es lo único que les digo o lo único que hablo con ellos. El pedirle a Dios es parte de hablar con tu Padre Celestial, pero no sería lo único, no debería de ser lo único que tú hagas al hablar con tu Padre Celestial. Si tu hijo o tu hija solamente viene para pedirte cosas y nunca te dice gracias, y si nunca te agradece y nunca dices, ¿sabes qué? Me gusta pasar tiempo platicando contigo. Y si nunca tiene una comunión contigo, eso no te va a agradar. Dios quiere nuestra comunión y Él no tiene problema en bendecirnos y suplir nuestras peticiones. Y sí debemos orar y pedir, pero que no sea solamente pedir cuando hablamos con Dios, sino al despertar decirle, Dios, gracias por otro día más que me has dado de vida. Gracias por tus bendiciones. Tanta gente falleció en el hospital anoche y nosotros tenemos otro día de vida, otra oportunidad. Y dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que cuando tú ores a Dios, sea agradecido. Dile, Dios, gracias. Y esa lista, esa hoja que repartimos con 50 líneas para que escriban 50 cosas por las que están agradecidos con Dios. Dios, gracias por, y 50 cosas, 50 razones. Es una buena actitud a tener, una buena costumbre, una buena práctica, ser agradecidos, decirle, Dios, gracias. Y infinitamente agradecidos por todo. Y realmente no tenemos tiempo, toda nuestra vida pudiésemos estar dándole gracias a Dios por todo. Porque Dios hizo, cuando creó al hombre, hizo todo el universo, aunque todo fue creado para la gloria de Dios, Él puso al hombre, a Adán y a Eva, como los señores de esa creación, para que disfrutasen de todas las frutas, todas las verduras, toda la belleza, toda la perfección, que se asombrasen de Dios Todopoderoso. Entonces, dale gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, cuando la gente está histérica, espantada, ansiosa por enfermedades o por lo que es quizá la bolsa de dinero y quizá algunos estén ganando o perdiendo dinero y la gente preocupada, tú puedes tener la paz de Dios que sobrepasa eso. A la gente pasando por dificultades, enfermedades, y tú puedes tener la paz de Dios a través de dificultades y enfermedades. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que no es una paz que tienes porque piensas que las cosas están bien. Es una paz que el Espíritu Santo te da cuando tú eres redimido por Cristo y estás teniendo comunión con Dios. Hay gente que no tiene esa paz de Dios,
Gente que antes de dormir les da miedo pensar que muriesen y despertar en el infierno. Pero mira, si tú dejas que Cristo compre tu alma, Él paga la deuda de tu pecado. Él te salva del infierno, te liberta de la condenación del lago de fuego, te liberta de la esclavitud al pecado, te regala ciudadanía celestial, te adopta como hijo, el Espíritu Santo te sella, Jehová el Padre y Jehová el Verbo también estarán en ti. Y la Biblia dice que al sellarte la paz de Dios estará contigo y tú tendrás paz con Dios porque sabrás que ya no vas a ir al infierno, ya no vas a ir al lago de fuego. Pero no solamente la paz de Dios concerniente a tu eternidad, la paz de Dios en tu vida hoy, ahora. Quizá tú no sepas qué vas a comer al rato, quizá tú no sepas dónde vas a dormir al rato, quizá tú no sepas qué vas a hacer mañana. Y la Biblia dice que cada día trae su afán, cada día trae su mal. Tú no te preocupes por lo que sucederá mañana, tú enfócate en vivir para Dios hoy. Dios, en la Biblia, David fue movido por el Espíritu Santo a escribir: he sido joven y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Entonces tú sirve a Dios cada día. Tú enfócate en vivir para Dios, en ser diligente, hacer lo que Dios te dice que hagas. Dios te va a dar de comer. Teniendo sustento y abrigo, estad contento con esto. Ahora, ¿cuánta gente aquí solamente tiene la comida que está en su estómago y solamente tiene la ropa que tiene puesta y no tiene nada más? Levanten la mano. Nadie levantó la mano. Quiere decir que todos tenemos más de lo que necesitamos para ser contentos, para estar contentos. Y Dios no solamente nos da el sustento y el abrigo que necesitamos diariamente, nos bendice mucho más que eso. Y entonces Dios dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, en lugar de preocuparse, en lugar de estar ansiosos, en lugar de estar temerosos y ser negativos y pesimistas, dice no. Mejor, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La razón que tanta gente está preocupada y está temerosa y está ansiosa y está afanada y turbada y cargada es porque está pensando en lo opuesto a lo que Dios dice que pensemos. Está pensando en las mentiras de Satanás en lugar de en la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en lugar de pensar en Jesucristo, están pensando en qué pasará si esto y aquello, todas las mentiras de Satanás. Y en lugar de pensar en la verdad de la palabra de Dios, están pensando en las filosofías humanistas en lugar de Dios. Pero todo lo verdadero, todo lo honesto, no las mentiras, no lo que es deshonesto, todo lo justo, no lo injusto, todo lo puro, no lo perverso, no lo corrompido. Gente que maldice que su palabra, su hablar es corrompida, es corrompido su hablar. Y la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabes por qué sale palabras corrompidas de tu boca o de nuestra boca? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Te llenas tus pensamientos y tu corazón de cosas corrompidas, vas a hablar cosas corrompidas y perversas. Pero Dios dice, no medites en eso, no pienses en eso, piensa en todo lo puro. Cosas puras, cosas sanas, cosas piadosas. Todo lo amable, en lugar de, ¿cómo me voy a vengar de tal persona? ¿Cómo voy a dañar a tal persona? ¿Cómo voy a lastimar a tal persona? ¿Cómo le voy a hacer la vida miserable a tal persona? ¿Sabes? Hay personas que en lugar de querer la bendición de Dios para ellos, se alegran que le pase algo malo a otra gente. En lugar de ellos desear la bendición de Dios para ellos, son tan egoístas y tan malvados que ellos
se gozan cuando a alguien más le pasa algo malo. Que no seas tú así. Ahora recuerden, el rey Balac miró la bendición de la nación de Israel y le dio temor que la nación de Israel era más bendecida que su país, que el país de Balac, y que el país de Israel era más fuerte, más poderoso que el país de Balac. Y había un profeta de Dios que se llamaba Balaam, que vivía en su reino. Y en lugar de decirle, ¿podrías tú pedirle a Dios que me bendiga a mí y a nuestro reino como bendice a Israel? ¿Podrías tú pedirle a Dios que Él a mí también me bendiga, así como Él ha bendecido a la nación de Israel? ¿Sabes lo que le llamó a hacer? Le llamó y le dijo, maldíceme a Israel. Ahora, qué ilógico. Hay gente que en lugar de buscar la bendición de Dios en su propia vida, quiere la maldición en la vida de otros. Y eso a Balac no le hubiera bendecido más. No le hubiera ido mejor a Balac si a Israel le hubiese ido mal. Y así hay personas que en lugar de ellos buscar lo bueno y lo puro y lo amable y la bendición de Dios en sus propias vidas, quieren dañar a otros y piensan lastimar a otros, sea físicamente o en este país, como saben que es más probable que los metan a la cárcel. Si alguien asalta a alguien, lastima a alguien, bueno, los lastiman con sus palabras. Los lastiman quizá levantando falso testimonio acerca de ellos. Pero tú no pienses en eso, sino en lo amable, todo lo que es de buen nombre, una buena reputación, un buen carácter. Hay gente que tiene un carácter tan pésimo, tan malo, porque todos tienen carácter, o bueno o malo. En sí la palabra carácter viene de lo que es tomar un cuchillo en una madera o tomar un cincel en una piedra y formar letras o formar figuras o formar algo que se mira, y eso es carácter. ¿Por qué? Porque nosotros hemos formado nuestro carácter, sean nuestros padres que nos hayan ayudado o sea nosotros que lo hayamos hecho. Pero también así como se formó, también se puede cambiar. Gente con mal carácter que se rinde a Dios y le dice a Dios, Dios, ya no quiero ser así. Y Dios ya los redimió y ahora le dicen, Dios, ahora yo quiero que tú me cambies a tu imagen, a ser como tú eres. Dios cambia su carácter y ellos están dispuestos a dejar que Dios les cambie. Y entonces la Biblia nos dice, piensa en cosas que son de buen nombre. Hay personas que viven una vida piadosa, pero la Biblia nos dice que una mosca en el ungüento echa a perder el perfume, echa a perder eso que hubiese estado olido tan bien, va a apestar. Y hay personas que viven una vida que agrada a Dios y deciden ya dejar de servir a Dios, dejar de venir a la iglesia y se van a vivir como el mundo y echan a perder su buen nombre. Y la Biblia dice que es mejor tener un buen nombre que riquezas, que muchas riquezas. Y entonces, sé una persona de buen carácter, haz lo que dices que harás y mejor no digas algo que a que digas algo y luego no lo hagas. Por eso Jesús mismo nos dijo, no prometas, no jures. ¿Por qué? Porque dice que nuestro hablar debe de ser sí, y el sí debe de significar sí, y nuestro no debe de significar no, porque lo que es más de esto, de mal, prosigue. ¿Qué sucede? A veces, oh sí, cómo no. Oh sí, y es un sí sarcástico, o un sí que realmente significa no. O dicen que sí cuando planean, oh sí, vamos a ir a la iglesia, oh sí, ahí vamos a estar, oh sí. Y no llegan. No seamos así con ese mal carácter, sino tengamos un buen nombre, pensemos en cosas buenas. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes quién es digno de toda alabanza? Dios. Piensa en Dios, en su persona, en su carácter. Él es no solamente todopoderoso, Él es amor.
El amar no es para débiles, es el Todopoderoso quien es amor. El amor es como debemos de ser nosotros, pensar en Él, que en su amor Él nos redimió en lugar de enviarnos al lago de fuego que merecemos. Alguien preguntó, cuando alguien le preguntaba ¿cómo te está yendo? Contestaba, mejor de lo que merezco. ¿Por qué? Lo que merecemos es el infierno. Cualquier cosa que no sea eso es mejor de lo que merecemos. Piensa en cosas dignas de alabanza. Piensa en Cristo, lo que aprendisteis y recibisteis. Ahora, cuando nosotros repartimos las lecciones de discipulado para que aprendan la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos estudios en la escuela dominical o los estudios entre semana, las enseñanzas, estudiando la Biblia, es para que ustedes aprendan la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo, a los filipenses, lo que aprendisteis de mí. Él no les enseñó su propia ideología, filosofía, sino la palabra de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis, Él les dio el evangelio. Y recibieron a través del evangelio redención y ciudadanía eterna, fueron adoptados hijos de Dios. Eso es más valioso que todo el dinero de todo el mundo. Ellos ahora tenían un lugar donde congregarse como iglesia, gracias a que Dios usó a Pablo para plantar esa iglesia. Y entonces ellos tenían un lugar, una iglesia donde congregarse. Ellos podían darle gracias a Dios por eso. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, Él les enseñaba la palabra de Dios. Cuando vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios predicada, ellos oyeron la palabra de Dios. Pero sabes, hay gente que habla y habla y habla y habla y no vive lo que habla, no hace lo que habla. Pablo no solamente dice, haz lo que yo digo, eso hacían los fariseos. Los fariseos se paraban y enseñaban la ley de Dios y qué era lo correcto. Y Jesús dijo, hagan lo que ellos enseñan, de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, pero no sean como ellos, no vivan la vida que ellos viven, son hipócritas. Ellos están enseñando justicia y en su corazón tramando matar a Cristo. Oh, no matarás. Y en su corazón con odio, deseando matar al perfecto. Entonces dice Pablo, mira, no solamente oísteis esto, dice, y visteis en mí. Ellos miraron el ejemplo de Pablo, que él practicaba lo que él predicaba. No solamente estoy aquí diciendo, ve a evangelizar. Tú ve a evangelizar, ustedes vayan y traigan gente. No, yo por mi ejemplo voy y evangelizo. Y Pablo dice, lo que miraste en mí, no solamente lo escuchaste, no solamente lo recibiste, no solamente lo oíste, tú miraste que yo viví y vivo lo que te predico, lo que te enseño. Haz tú eso. Ay, no, ¿cómo voy yo a ir a evangelizar? Ayer pudimos ir allá al centro de Austin y repartir pan y dar folletos a gente que no tiene hogar. Algunos de ellos literalmente acostados nada más ahí en lo que es la banqueta, el sidewalk. Ahí le dejamos un pan, un folleto. ¿Por qué? Todos necesitan el evangelio. No solamente la gente rica. Hemos ido a lugares, a vecindades de gente rica. Y una vez un hermano me dijo, oh, pastor, ¿cómo usted va para allá? Si ellos tienen mucho dinero, nosotros debemos ir solamente a los pobres. No, los ricos también necesitan ser salvos de la misma manera. En sí la Biblia menciona de cómo mujeres ricas que habían estado hasta poseídas por demonios, Dios, Jesucristo, las libertó de los demonios. Ellas dejaron que Cristo fuera su redentor y los seguían y usaban de sus riquezas para proveer financieramente, para suplir las necesidades que necesitaran. ¿Estás tú usando lo que Dios te ha dado para que la obra de Dios continúe? Ellas iban caminando con Cristo. No decían, no, si no es un hotel de 5 estrellas, no voy, tengo que dormir de lujo. Ellas eran ricas. Pero si él dormía allá donde dice, ni siquiera tengo una piedra para recostar mi cabeza, que yo diga, esta es mi piedra y voy a llevarla por todas partes,
ellas seguían a Cristo a pesar de que no había comodidad. Ay, pero ¿cómo voy a ir a evangelizar si está lloviendo o si está con el sol o si está frío o si está caliente? Dice, mira, lo que tú miraste, lo que tú viste en mí, eso haz. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabes cuándo dijo Jesús que estaré con vosotros hasta el fin del mundo? Le dijo a su iglesia, a los apóstoles, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí ¿dónde? Haciendo esto. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, pero hay muchos creyentes que no quieren obedecer a Dios, no quieren ser cristianos, no quieren hacer lo que a Dios le agrada, quieren vivir una vida impía, alejada de Dios. Pero Dios dice, mira, tú haces esto y el Dios de paz estará con vosotros. Y le dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. ¿De qué te gozaste, Pablo? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea que ahora otra vez comenzaron a ayudar a Pablo financieramente. Oh, ese Pablo nada más estaba sirviendo a Dios por dinero. Él nada más quiere hacerse rico. Claro que no, ya su vida lo había mostrado que eso no era cierto. Pero cuando ellos generosamente dieron ofrendas específicamente para Pablo, él se gozó grandemente. En gran manera me gocé en el Señor. Es que él, ya ves, te dije, él nada más está ahí buscando el dinero. Claro que no. Pero él se gozó cuando ellos revivieron el cuidado financiero de Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En aquel tiempo no era como hoy que presionando unos botones en el celular ya puedes enviar dinero de tu cuenta bancaria a la cuenta de alguien más. En aquel tiempo lo llevaban en persona y tenían que pasar por diferentes dificultades. A veces tenían que ir esperando que no fueran asaltados, como la parábola del buen samaritano, de aquel que iba y que lo golpearon, lo dejaron como muerto. Era un peligro que surgía en aquellos tiempos. Y Pablo dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo en ese momento no se gozó en gran manera porque estaba tan miserable y tan pobre que ya se estaba muriendo de hambre y por eso le dio mucho gusto que ya tenía dinero. No, dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, no tenía escasez, tenía lo necesario, estaba bien. Financieramente en ese momento tenía comida, tenía lo que necesitaba. Dice, pero me gocé en gran manera, no porque tuviese escasez, dice él, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Quizá tu problema es que no sabes estar contento, contenta con tu situación. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento. Dios dijo, teniendo sustento y abrigo, estar contento con esto. Yo he aprendido, dijo Pablo, a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, hablando financieramente. Sé vivir en pobreza. Sé vivir cuando no tengo nada, dijo Pablo. Ahora recuerden, Pablo había sido educado a los pies del Sanedrín más importante de la Suprema Corte en Israel, a los pies de Gamaliel. Él había estudiado, como quien dice hoy en día, en Harvard. Y no solamente había estudiado a los pies del hombre más admirado y reconocido como juez de la Suprema Corte de Israel. Él dice, yo avancé grandemente a mis contemporáneos. Él era mejor estudiante. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, él dio su voto para que mataran a Esteban. Quiere decir que él llegó a ser parte del Sanedrín. Saulo mismo en aquel tiempo llegó a ser uno de los jueces de la Suprema Corte en Israel. Dice, yo di mi voto. Pero él cuando persiguió a la iglesia de Jesucristo y que Jesús se le apareció, ahí sí ya se arrepintió y dejó que Jesucristo fuera su Señor. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora no solamente dejó que Cristo fuera el Señor de su vida, su suprema autoridad, el que lo controlase, el dueño de su alma, el que lo guiase, sino dijo, yo estoy dispuesto a obedecerte, a ser hijo obediente. Y entonces Dios le dijo, bueno, voy a escogerte como
el 12º apóstol, el apóstol a los gentiles. Y él dejó todo, dejó prestigio, dejó la mejor educación, dejó la mejor posición, dejó la admiración de los demás, dejó dinero, todo lo dejó para servir a Cristo. Él dice, yo sé tener abundancia. Pablo está diciendo, yo no estoy haciendo esto por el dinero, yo ya tenía todo esto. Yo sé tener abundancia, pero sé también estar en pobreza. Y estoy contento, no importa cuál sea mi situación, porque la Biblia dice, Jesús dijo, la vida del hombre no consiste, el valor del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces él sabía que su valor no dependía de cuánto metal tuviera, cuánta plata, cuánto oro, cuánto bronce. No importa, su valor no depende de un metal. Entonces él dice, yo he aprendido a estar contento. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora hay gente que le gusta este versículo y lo saca fuera de contexto. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué bendición! Todo lo puedo. Dice, yo puedo ir al baile, dicen ellos. Yo puedo ir a robar porque yo puedo en Cristo. Dios me da el poder de hacer lo que me da la gana. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Ni siquiera el contexto es que tú puedes hacer todo lo que te da la gana. El contexto es que Pablo dijo, yo puedo servir a Dios en riqueza o en pobreza. El contexto es, no importa cómo esté financieramente, yo sí puedo servir a Dios, yo sí puedo vivir para Dios, no importa mi situación financiera. Ese es el contexto. Ay, pastor, yo no puedo dar el diezmo porque yo estoy tan pobre. Ay, pastor, yo no puedo dar a misiones porque yo estoy tan pobre. Ay, pastor, yo no puedo dar ofrenda de día de dar gracias porque yo estoy tan pobre. Ay, pastor, yo no puedo ayudar en esto y aquello porque yo soy tan pobre. Y dice, miserable, gente miserable. Y dice Pablo, yo puedo servir a Dios en pobreza y en riqueza. Y si tú tienes 10 centavos, 10 pennies, tú puedes dar el diezmo, es un penny. Entonces no digas, yo no puedo diezmar porque tengo tan poquito. A una persona que tiene 0, multiplica eso por 10, y eso es por 10%, eso es el diezmo. Tú sí puedes diezmar aunque tengas 0. El problema es que cuando ya tienen algo, ya no quieren diezmar. Están contentos diezmando cuando no tienen nada, literalmente es con 0, pero en cuanto reciben $10, ¿cómo voy a dar $1? Reciben 1,000, ¿cómo voy a dar 100? Y si Dios te bendijese con 10 millones, no, ¿cuándo voy a dar yo 1 millón? Me pudiera comprar una mansión. Y Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en escasez y todo lo puedo. Yo puedo servir a Cristo, no importa mi circunstancia financiera, porque Cristo es quien me fortalece. Yo no estoy aquí porque tú me estás dando una ofrenda. Ahora dice Pablo, yo me gocé en gran manera de que tú me diste una ofrenda. Pero yo no estoy aquí porque tú me diste una ofrenda. Yo estoy aquí porque Cristo me fortalece. Yo estoy aquí porque Cristo me da la fuerza para servirle, tenga dinero o no tenga dinero. Y la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor tener y poder dar que no tener nada y tener que recibir. Y Pablo dice, mira, lo que tú aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. ¿Sabes que Pablo era generoso? Pablo había entregado todo para servir a Dios. Él era generoso, él ayudaba a la gente. Él dijo, yo con mis manos he trabajado. Cuando no recibía el dinero de otras iglesias, cuando él no tenía dinero de la iglesia que estaba plantando, él trabajaba y decía, con mis manos yo también le ayudaba a los demás necesitados. Entonces Pablo está diciendo, yo me gocé mucho de que ustedes me dieron esta ofrenda, me alegré mucho, pero no piensen que yo estoy aquí porque ustedes me están dando una ofrenda. Yo estoy aquí porque Cristo me llamó y porque Cristo me fortalece, tenga o no tenga dinero, pero qué bendición que ustedes fueron usados por Dios para dar generosamente y Dios a ustedes les va a recompensar. Porque ustedes dieron esa ofrenda como para el Señor y él la recibió, Pablo recibió la ofrenda, él se gozó mucho, le dio gracias a Dios, le da gracias a los filipenses y los filipenses reciben recompensa.
La Biblia dice, ayudad a todos, mayormente a los de la casa de Dios. Nosotros fuimos allá y ayudamos a gente que ni es salva, gente viviendo en pobreza. ¿Quién de aquí durmió anoche en una banqueta fría? Nadie. Entonces todos nosotros estuvimos mejor que los que ayudamos ayer. Nosotros no tenemos problema en ayudar a la gente, aunque no sean salvos, ayudarlos financieramente, ayudarlos con comida, ayudarlos. Es mejor ayudarlos con comida y cosas que con dinero en estos lugares donde lo usarían para drogas y cosas así. Pero es bueno ayudar a gente, pero mayormente a los creyentes. Y aún mejor a los que están sirviendo a Dios tiempo completo, como en el caso de Pablo. Sin embargo, dice Pablo, aunque yo puedo vivir para Dios con tu ofrenda o sin tu ofrenda, porque Dios es quien me fortalece, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Les está diciendo, aunque yo puedo vivir para Dios, me den ofrenda o no me den ofrenda, quiero dejarte saber que hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, en mi necesidad. Y entonces Pablo, el contexto de este pasaje es, puesto que Dios me ha dejado servirle, y puesto que ustedes están dándole al Señor, al darme a mí, ustedes van a recibir recompensa, y yo me gozo en el Señor y alabo a Dios. Y dice la Biblia, demos gracias, con oración y ruego, con acción de gracias. Ahora que todo este contexto está unido, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, no te preocupes, ay, ¿y cómo voy a comer ahora que di esta ofrenda? No te afanes, Dios te va a proveer comida, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tú dale gracias a Dios, y cuando tú das una ofrenda, en el Antiguo Testamento había ofrendas de gracias, ofrendas de gratitud. Ofrendas que Dios le había dicho a la nación de Israel que diesen especialmente en una manera de dar gracias a Dios. Ahora, nosotros no somos israelitas, no somos judíos, no aplica a nosotros, pero sí podemos mirar eso, y aunque no estamos sujetos a la ley, a esas ofrendas de esos, lo que era literalmente dar lo que Él había establecido en el templo ahí en Jerusalén, sí podemos aprender de eso y dar al Señor con gratitud, dándole gracias. Y ellos, miramos aquí que le dieron a Dios a través de Pablo, y que Pablo se gozó, los alabó y les recordó, descansa en Cristo, sé generoso para Cristo, dale gracias a Cristo. Él ha hecho mucho más para ti de lo que tú puedes hacer para Dios. Mucho más para ti. Y lo que Dios ponga en tu corazón, dar en este día como ofrenda de día de dar gracias al Señor. Tú dalo como para el Señor y Dios a ti te va a recompensar. Y tú dices, pero no, el pastor nada más quiere que dé dinero. Estos 8 años Dios nos ha provisto, y tengamos o no tengamos. Yo recuerdo cuando comenzamos, por 10 días vivimos en un parque en nuestra ven. Sabemos lo que es no tener una casa y vivir en era invierno, en la primera Navidad y Año Nuevo. Y Dios nos fortaleció y seguimos aún en eso, diezmando y dando a misiones y sirviendo a Dios y evangelizando. Porque dice Pablo, no importa si tenga dinero o si no tenga dinero, Dios me fortalece para vivir para Dios. Pero sabes que cuando iglesias empezaron a ayudarnos y recibimos financieramente, le dimos gracias a Dios. Dios, gracias, que ahora es más fácil servirte financieramente. Por lo menos hay otros gastos que ya se cubren, pero tengamos o no tengamos, servimos a Dios. Tengamos o no tengamos, dimos el diezmo, dimos a misiones, dimos ofrendas, ayudamos a otros. Y entonces Dios nos permitió por 2 años y medio vivir en una traila de esas que se jalan con una camioneta, 7 pies de ancha y 30 pies de larga, que serían que unos 6 metros de ancha. No, 3 metros de ancha y unos 15 metros de larga. 1 metro son 2 pies. Entonces, y ahí vivimos 2 años y medio.
7 de nosotros en eso. Y aunque no teníamos financieramente lo que ahora Dios nos ha bendecido, Pablo dijo, Él me fortaleció para vivir para Él. Aún en la pobreza financieramente hablando, ¿sabes qué? Éramos más ricos que toda la gente en esta ciudad que no es creyente. ¿Por qué? Eso nada más es temporal. Tenemos un hogar celestial eterno. Ahí es nuestra verdadera recompensa, ahí es nuestro verdadero hogar permanente. Y entonces Pablo dice, mira, tú da con gratitud. No pensando, el pastor nada más quiere dinero. No, nosotros entregamos todo para estar aquí y predicar el evangelio en esta ciudad, para que tú tengas una iglesia donde congregarte, donde se predique la palabra de Dios, donde se exponga la palabra de Dios, donde se viva y se muestre visiblemente la palabra de Dios con un ejemplo a seguir, donde tienes la oportunidad de tener amistad con una persona que ama a Dios y sirve a Dios. Y entonces las bendiciones que tú tienes espirituales son muchísimo más grandes que lo que puedas hacer financieramente para Dios. Dale gracias a Dios, sea agradecido. Y el dinero es algo pequeño y básico, sean cientos o miles o millones de dólares, depende del ingreso de cada quien. Aún eso es poco en comparación a las bendiciones de Dios. Amen. Y entonces dad gracias, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Bien hicisteis. Bien hecho. Cada vez que Dios ponga en tu corazón ayudar a alguien que sirve a Dios, y en el contexto especialmente era el pastor, el plantador de esa iglesia, dice, Dios te bendiga, Dios te recompense, bien hecho. Y cuando tú nos ayudas a nosotros como pastor y como plantador de esta iglesia, nosotros podemos hacer aún más para el Señor. Nosotros podemos ayudar a más personas. Nosotros podemos evangelizar a más personas. Nosotros podemos seguir siendo de bendición a más personas. Entonces, todo lo que tú hagas para el Señor, dándolo para Dios, aún para nuestra familia, Dios te recompensará y va a ser una buena inversión. Y entonces, cuando tú das, lo haces para el Señor. Una persona me dijo hace años, pastor, ¿cuánto quiere que le paguemos? Le dije, en primer lugar, tú no me pagas nada, porque el diezmo es de Dios y el diezmo entra a la iglesia y Dios es quien nos da. Entonces no es alguien que, ¿cuánto le voy a pagar? Yo no estoy cobrando. Yo soy siervo de Dios y Dios es quien provee. Ahora, como iglesia, claro, al dar el diezmo y cada uno de ustedes que son fieles en diezmar, Dios les recompense también en su generosidad a misiones y otras ofrendas. Este año decidí el dar $100 cada mes, lo que es para pro templo son 1,200 al año. Si cada persona, miembro de esta iglesia, hace eso, son miles de dólares cada año que se dan a pro templo. Cosas que yo digo, sigan mi ejemplo. Síganme como yo doy. Yo le dije a Dios, yo voy a dar 1% más alto que la persona, que el adulto empleado en la iglesia. Cualquier porcentaje que ellos den, este año yo voy a dar un porcentaje más alto. Y así fue. La persona que dijo, voy a dar este porcentaje de mi ingreso este año a misiones, yo decidí, de todos los que dieron lo más alto, dar 1% más alto que todos ellos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, sigan mi ejemplo. Entonces, si yo predico la palabra de Dios, si yo vivo la palabra de Dios, si yo actúo como Dios actúa, cuando tú das para nuestra familia, Dios te bendice. Y Pablo dice, bien hecho, pero no solamente denme a mí, vivan como yo, actúen como yo. ¿En qué manera? En su comunión con Dios. Amen a Dios, caminen con Dios, vivan para Dios. Y cuando ustedes aman a Dios, caminan para Dios y viven para Dios, entonces la bendición de Dios está en ustedes,
La dirección de Dios está en ustedes. La protección y provisión de Dios está en ustedes. Y ustedes van a vivir una vida bendecida en este mundo y también por la eternidad en el cielo. Así que muchas razones para darle gracias a Dios. Da gracias a Dios con acción de gracias. Esa ofrenda que vas a dar, dala con acción de gracias. Eso que vas a hacer, hazlo con acción de gracias. Oremos.